Hola jóvenes y señoritas de sexto básico. A través de esta grabación vamos a hacer la retroalimentación de la guía, en este caso la ruta semanal de aprendizaje. ¿Ya? Esta ruta está pensada para que ustedes transiten por ella guiando su aprendizaje paso a paso. ¿Ya? La ruta está diseñada para que al final de esta ruta se logre completar un desafío, que en este caso es la siguiente pregunta. ¿Cómo es la organización política de Chile? La idea es que con el desarrollo de este desafío, cuando ustedes sean capaces de responder esta pregunta, logren reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y también a través de ello logren identificar y explicar algunos de los elementos fundamentales de la organización democrática de Chile. Entonces, la ruta, como es la primera vez que la hacen, se estructura de la siguiente forma. La primera parte es un repaso. Luego, en el número 2 viene un conocimiento nuevo, que es el trabajo en una guía. Luego viene el ejercicio independiente y finalmente el ticket de salida para evaluar o en este caso, autoevaluar los aprendizajes alcanzados durante el desarrollo de esta ruta. Pues bien, dicho esto, en esta ruta, que tiene como desafío determinar cómo es la organización política de Chile, la primera parte es un repaso. Y este repaso se tiene que hacer revisando, recordando a través de 4 videos. 4 videos en torno a los derechos humanos. El primero es qué son los derechos humanos, el segundo es el origen de los derechos humanos, el tercero la evolución de los derechos humanos a través de la historia y por último los deberes y responsabilidades personales y del Estado. Estos 3 videos me van a permitir contextualizar el contenido que tiene que ver con la organización política. Luego de ver estos videos, usted trabaja de forma independiente en una guía de trabajo. La guía es esta que está más acá. ¿Ya? Se llama Nuevo Conocimiento y dice así: Chile es un país democrático. En esta primera unidad se abordarán diversos contenidos cuyo objetivo principal es que ustedes como estudiantes conozcan la organización política de Chile a partir de la idea de constitución, que es la principal ley del país, aquella que establece su organización política, principios fundamentales como el resguardo de derechos y mecanismos de participación ciudadana. Entonces, lo que usted debe hacer en esta guía es ver el video y responder la pregunta que aparece ahí. Para ver el video yo me pongo con el cursor sobre el video, lo pincho, permito, porque me pide permiso para ir a YouTube, pincho, voy a YouTube y ahí voy a poder ver el video. Cargo, por supuesto. Termina de cargar, en algunos computadores se demora más, en algunos menos, pero ahí me va a dirigir directamente al video. Entonces, vi el video y no encuentro mi correo. Ya, entonces, ve el video y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia histórica de la Revolución Francesa para la organización política de Chile? Y ahí yo coloqué una respuesta ideal, ¿ya? Que en este caso sería más o menos así. Miren, esto es lo ideal. Si usted tiene algo parecido a esto, que se asemeja mucho a esto, está perfecto. Dice así: la Revolución Francesa fue un hecho histórico muy importante que tuvo consecuencias a nivel global en el tiempo histórico que estamos hablando. Fue el ejemplo de un pueblo que se enfrentó al mal gobierno del rey, proclamando la idea de libertad, la necesidad de que las leyes, estén por escrito en una constitución, la idea de división del poder y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, estas ideas, la liberación del rey, la separación de poderes, los derechos y esta idea de constitución política son tomadas por los líderes del proceso de independencia de Chile y van a ser la base sobre la cual se inaugura una nueva nación, nuestro país, Chile. Por tanto, la influencia de la Revolución Francesa es directa en nuestra propia historia y en nuestra organización política. Muy bien, esta es la respuesta ideal. Cuando usted se aproxima a algo parecido a lo que yo puse ahí, está perfecto. ¿Ya? Tienen que estar esa idea. No de la misma forma, pero esas ideas principalmente, sobre todo esas que están aquí en estas 3 últimas líneas.
Luego viene el video de la Constitución Política. Nuevamente me posiciono sobre el cursor, me va a pedir permiso para entrar en YouTube, le digo que sí, y me va a mostrar el video, que es de la Constitución Política de Chile. Y la pregunta que surge a partir de la observación de ese video es la siguiente. ¿Cuál es la función de la Constitución en la organización política de Chile? ¿Por qué un principio como el bien común está presente en la Constitución? Y yo redacté aquí la siguiente idea. Como ideal, la Constitución Política es la ley general, fundamental. Dentro de ella se establecen las bases sobre las cuales se organiza nuestro país. En ella están los principios políticos sobre los cuales nace nuestro país. ¿Dónde está el nacimiento de esos principios? Acá, en la Revolución Francesa, lo que conversábamos recién. Bueno, el principio del bien común está plasmado en la Constitución Política, ya que es el objetivo que tienen los pueblos. Filosóficamente, las personas se reúnen en comunidad para vivir juntas, pero para estar bien, para tener un buen vivir, para alcanzar un bienestar y la felicidad. Por lo tanto, si estas personas que se reúnen para vivir todas juntas en comunidad acuerdan renunciar un poco a su libertad y escoger a alguien que los gobierne, no gobernarse por sí mismos, sino que escoger a otro, una segunda persona que gobierne, están en el fondo renunciando a su libertad, pero renuncian un poco a su libertad, ¿para qué? Para ser felices y vivir bien todos juntos. Porque el ser humano es así, su naturaleza es vivir en armonía y vivir juntos. Al vivir, el ser humano no puede vivir individual y aisladamente, sino que tiene que vivir, necesita de los otros. ¿Ya? Entonces se organiza, forma un pueblo, y ese pueblo forma una nación, un país, y este país tiene una organización política. Y en nuestro país la organización política se llama República Democrática. Que eso es lo que estamos estudiando ahora. Bueno, la tercera pregunta, o el tercer video, es sobre la división de los poderes del Estado. Misma cosa. Pincha el link, le va a pedir permiso para entrar a YouTube, ve el video y responde la siguiente pregunta. ¿Por qué la división de poderes es necesaria en una república democrática? La respuesta ideal, lo que debería más o menos aproximarse a lo que usted puso, es lo siguiente. La división de poderes, igual como la propuso en su momento Montesquieu, es la mejor forma de evitar la tiranía del mal gobierno, ya que cuando es solo una persona la que gobierna, ésta se corrompe y se olvida del objetivo máximo de una comunidad, que es el bien común. Esa idea de división de poder es la base de las repúblicas y se consolida en un gobierno que además es democrático, en el que los ciudadanos eligen periódicamente a sus autoridades. Bueno, esta respuesta que yo puse, debería usted llegar más o menos a rescatar la idea de tiranía, ¿cierto? Me podría haber nombrado ahí el rey de Francia, como ejemplo, y el tema del bien común, ¿ya? Avanzamos entonces a la cuarta y última del video, igual la misma dinámica, del video y responde la pregunta. ¿Por qué hay que elegir autoridades en una democracia? La respuesta que puse yo como ideal sería la siguiente. En una democracia es necesario elegir a las autoridades para que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar del gobierno de su país, así como lo hacían los griegos en el gobierno de su polis, y garantizar así la representatividad, evitando la tiranía y el mal gobierno. ¿Ya? Luego de haber hecho su ejercicio, de haber visto 4 videos, uno relativo al concepto de república democrática, a la constitución, a la división del poder, características de la democracia, viene el ejercicio individual, la práctica individual, que es lo que usted tiene que hacer. Lo otro es como la previa, es como el calentamiento antes de lo importante. ¿Ya? Y lo importante es esto, la práctica independiente. No puedo hacer la práctica independiente sin antes haber hecho lo anterior, ¿cierto? Todo está relacionado, por eso se llama ruta de aprendizaje, no se puede saltar ningún paso. Las instrucciones. Esto es muy importante, dice. Vuelve a revisar la respuesta que registraste en la guía anterior, en esta. ¿Ya? Compara tu respuesta con lo que has aprendido en los videos que acabamos de comentar y las preguntas que acabamos de resolver. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Reescribir en el cuaderno una respuesta a partir de la pregunta desafío. Entonces, yo tomo la guía anterior, ¿ya? La vuelvo a leer lo que yo haya puesto,
y tengo que reescribir la pregunta, la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es la organización política de Chile? Esa es la pregunta, ese es el desafío. Yo no lo voy a escribir, porque el desafío es personal. Y llegado el momento yo voy a revisar lo que usted tenga y voy a ver cuánto ha aprendido. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, estaremos esperando ansiosos ese momento de revisar qué tanto ha aprendido en estos días en su casa. Bueno, finalmente, cuando haya reescrito su trabajo y haya logrado llegar a la elaboración de una respuesta al desafío, que es esa pregunta, debe completar este pequeño ticket de salida, que es metacognitivo, es decir, que voy a ver cuánto usted aprendió y qué habilidades trabajó, pero lo tiene que hacer usted solito. Autoevaluativo. ¿Ya? Ahí responde si entendió cómo hacer la ruta. Si no la entendió, claramente tiene un problema porque no llegó al ticket. El ticket se llega solo cuando yo ya hice todo lo anterior. Logró reconocer que todas las personas tienen derechos y que estos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado. Fue capaz de responder las preguntas. Logré volver a la guía anterior y evaluar sus capacidades para argumentar, para elaborar un texto, ¿cierto? Logré reescribir una respuesta a la pregunta de desafío. Y por último, logré responder el desafío por mí mismo. ¿Qué tanta autonomía he ganado? ¿Ya? Finalmente les pido, jóvenes, que al final de esta guía o en su cuaderno registren o escriban las dudas que vayan teniendo. Es importante, como no tenemos la posibilidad de vernos, de interactuar, profesor-estudiante, que las anoten para cuando retomemos en persona, en presencial, las clases, podamos comentar las preguntas y las inquietudes que hayan quedado. Muy bien, hasta aquí entonces la retroalimentación de su ruta de aprendizaje semanal. Esta es la primera ruta que usted realiza en sexto, viene una segunda, una tercera, una cuarta, hasta que nos veamos en persona. Mando un abrazo, ¿ya? Tenga paciencia, disfrute el tiempo para estar en familia, estar acompañados de las personas que más quieren. Un abrazo, nos vemos.